un refugio, era salir de un mundo muy asfixiante, era como una liberación. Yo creo que era el sitio donde más iba la gente a escalar. Hacía fisureros con tuercas, con cachos de tubo, los cortaba así en cono, hacía lo que podía, pues no había dinero. Nuestras perforaciones son cuando ya no hay otra posibilidad para poder terminar la vía. Los tacos de madera los hacíamos. Podían pesar algunos 1,5 kilos, peques que llamábamos. ¡Joder! ¡Reventado! Todo lo que sea ser un poco pionero siempre es peligroso. Hombre, vi las fotos, sí, es como otra escalada, ¿no? La cosa era que las vías estuvieran limpias y que tú te las trabajas. ¡Ve con el... Deporte que ya no lo hacías en un campo de fútbol. En La Pedriza empezamos a buscar el concepto del libre y el no libre. ¿Cuántos años han pasado? Es impresionante. Ha llegado cuando tenía que llegar. De locos. Nos veían como... En La Pedriza yo creo que era el sitio donde más iba la gente a escalar. Antes se cogían los autobuses en Chamberí, te dejaban en Manzanares y Real y ya tenías que subir andando toda la carretera del puente a la derecha hacia el Tranco y eso era una pista de tierra y de polvo impresionante, llegabas blanco. Había sitios establecidos para vivaquear. Estaba el Tolmo, estaba el Tolmete. Llegabas en fin de semana y siempre iba a haber alguien allí. En esa época se estaba abriendo vías en todos los sitios. Y siempre estaba la vela, todo el mundo mirando a la vela. ¡Joder, la vela! ¡Fíjate la vela! Y un día ya Javier Mayayo y yo empezamos por la chimeneita de la izquierda. Ahí metimos unos tacos, después la dimos en libre y empezamos a burilar. Y ahí nos tiramos bastantes domingos burilando, porque estar en estribos y con un buril y una maza y dando pum 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 en esa roca, que es una roca muy fuerte, pues te metías 3 buriles en un domingo, ¿eh? Muchas veces ya se quedaba romo, no taladraba bien. Las chapas las hacíamos nosotros. Con los fisureros utilizamos tuercas, ¿eh? Con cachos de tubo, los cortaba así en cono. Nos comprábamos de vez en cuando alguna universal de estas en Gonza Sport, alguna clavija de U, pero eso era la excepción. Y después cuando íbamos a Alpes había veces que encontramos verdaderas minas que íbamos recuperando. Yo clavo que veía por ahí que sobraba, lo sacaba. Las cosas como son. Y creo que casi todos hacíamos lo mismo. El material básicamente era recuperado. Hacía lo que podía, pues no había dinero. La vela es la primera vía que intenté así, dentro de las vías de artificial que quería probar. Hablas con la gente decía que se había hecho, que no se había hecho, que si era 7B, historias que se cuentan, ¿no?, en La Pedriza de si alguien ha pasado por ahí o no se ha pasado. Y hablé con la gente que había probado y muchos de ellos habían dicho que no salía.
creo que lo hacían como en 2 largos, pero bueno, ahora lo haces en un largo. Y empiezas con una línea de 3 paraboles, que antes debían ser buriles, por la época que la abrieron, y llegas como al boulder de la vía que lo duro, ¿no? Salir del último parabol a coger un clavo y el principio de la fisura. Luego era cuestión un poco de insistir. En la época de los 70s había mucha delincuencia. Era salir de un mundo muy asfixiante a nivel medioambiental y a nivel social. Todo estaba controlado por la policía y la naturaleza era como salir de una cárcel. Para mí fue una liberación. La revolución social iba... Es que todos los que íbamos al monte estábamos metidos en el movimiento Juventudes Comunistas, el otro de la CNT, el otro de la Joven Guardia Roja. Encontramos realmente algo... Ya teníamos la excusa para escaparnos del barrio. Nosotros vivimos también un momento muy fácil de hacer eso. O sea, nos lo dieron hecho. Yo creo que la escalada nació como una eclosión de libertad. Es un deporte que nació nuevo, un deporte que ya no lo hacías en un campo de fútbol, ya no lo hacías en la ciudad, ya lo hacías fuera. Y estaba realmente al alcance de todo el mundo. Todo nos entró un montón de cosas, ¿no? Y nosotros a la vez el monte, de las drogas, el rock and roll, la música, o sea, iba muy vinculado con la montaña. O sea, es que no, los refugios eran centros políticos por la noche. La misma libertad que se vivió en los 80, ¿no? En La Pedriza empezamos a buscar el concepto del libre y el no libre con el famoso libro de Meyer. Fue el que nos hizo también decir, hostia, vimos las primeras fotos, mira por dónde está subiendo el Menda sin camiseta, ¿no? Los pises que tiene. Nosotros tenemos esa ética de escalar lo más posible en libre y perforar lo menos posible. La cosa era que las vías estuvieran limpias y que tú te las trabajaras. Pues libres es subir hasta la reunión y no hacer ningún acero. De hecho, a veces zonas que eran de artificial intentábamos darlas en acero. Agarrar el mosquetón y tirar para arriba. Pues nosotros íbamos todavía con un bávaro de pana, con unas medias subidas y con unas cletas. El libre era de ir de seguro a seguro. A algunos no te agarrabas, pero en otros sí. Se empieza a llegar información del libre, del rock punk famoso de los alemanes, de tal, pero sin tener muy claro cómo era, ¿no? No estaba el rock punk absoluto, es decir, del suelo a la reunión. Desde abajo hasta arriba, sin colgarte, ¿no? De hecho, fíjate, subíamos hasta arriba y dábamos la vuelta y bajábamos andando. Hacíamos una vía, o sea, sí, porque todavía estaba el concepto del descuelgue, no existía, ¿no? Entonces eso todo fue un poco la pedra y ya cuando apareció Patoner ya empezaban a haber conceptos bastante claros. Con nosotros, con la gente que empezamos a escalar ya más escala deportiva, ya para nosotros la escalada era un deporte. Ya empezamos a entrenar y ya nos empezamos a cuidar porque queríamos progresar en ese deporte.
un sitio así que tiene como mucha historia de todos los ritos que se hacían en la antigüedad. Pues una burilada, ¿no?, que se abre en el 71. Es una vía que habían empezado a probar hace tiempo Alan y Christian y me comentaron que igual podía salir, que yo creo que no habían hecho todos los movimientos, pero bueno, que pensaron que por ahí se podía subir. En sí, cuando lo ves desde abajo es bastante corto, ¿no? Y dentro de lo que es escaladora dices, igual es muy pequeño, pero una vez que te pones a escalarlo es como una sección muy corta pero a la vez como muy intensa. Y yo creo que en cuanto a movimientos es la vía como más fanática de todas las que he hecho. Vi las fotos y la verdad es que sí, es como otra escalada, ¿no? Que no tiene nada que ver a lo que se escala ahora. Se les ve cómo iban con los estribos, burilando. Durante muchos años el sexto grado solo lo hacía Regnum Mendler. Lo demás, como mucho, llegabas al quinto más. La pedranada era más de quinto más. Galvez se le puso en la cabeza de que él no escalaba sexto y que no podía haber algo más de sexto, y entonces a casi todo lo daba sexto inf. Hacer vías de sexto inf, que muchos de ellos son 6Cs ahora e incluso algo más, tanto en la Pedriza como fuera de ella, ya son vías de cierta envergadura. Yo creo que por la influencia de la escalada de Yosemite y también de la gente de Francia, que ha sido muy puntera, pues ya empezaron a hablar del séptimo grado. La sobredosis ya, yo creo que ya se hablaba de séptimo. Pabellón de la Verde Troncha, el primer largo, se habló de séptimo inf. Estaba muy bien definido el grado, no se sabía muy bien, porque en realidad era lo más difícil. Había abierto el máter que dijimos que era el primer 7B de la Pedriza, ¿no? Y tal. Pero la Pedriza nunca la hemos podido comparar con nada. Era un mundo aparte. El octavo se lo debemos, yo creo que los primeros octavos son de Snoop, cuando abre aquí Ambrosía, la Mater y Mesalina en el Pan de Kilo. El mundo del entrenamiento no lo teníamos concebido hasta que vimos a Ellinger subir por una escalera. Fue la referencia ya absoluta, ¿no?, del cambio del libro de Yosemite al ópera vertical. Que ya se estaba empezando la gente, como esa generación nueva de la que pertenece Roda, Ferreta, Salva y todos estos, de que solo hay que, escalar y entrenar.
Este me gusta especialmente. Nosotros vemos por primera vez ese recorrido, ya hay vías abiertas en el hueso está de moda y nos quedamos mirando y vemos esa bóveda a la derecha de todo del paño. Nos acercamos a la base del techo y vemos que todo está fisurado, desde el primer largo, que tiene una fisura perfecta, y luego vemos que el techo también. Entonces nos encantaban los techos. Estaban de moda y era como romper una barrera, la barrera de lo vertical y meterte ya en desplome. El plato fuerte de la vía, lógicamente, era el techo. La progresión se hizo a base de clavijitas y tan solo en un lugar tuvimos que poner un buril, porque no se podía progresar de otra manera en Artifo y metimos ese buril. Nuestras perforaciones son cuando ya no hay otra posibilidad y digamos, las hacemos para poder terminar la vía. Cuando fui un día a probarla tuve problemas con los clavos, que llevaban allí ya unos años. Si caías en esa sección, el clavo terminaba saliéndose. Te juegas un poco más los tobillos porque realmente va muy cerca de la repisa. Yo creo que para mí es uno de los riscos favoritos de la Pedriza. Por las vistas, por el enclave, ¿no? Está como más metido en la Pedriza, está más tranquilo. Son 3 largos, el primero va por una fisura que es como 6A o así, pero vamos, es un largo súper bonito, entero de autoprotección. Te lleva justo directamente a la base del techo. De las vías más cortas del hueso, pero al estar más arriba es de las que tiene como más vistas y más ambiente. Es un techo de unos 12 metros, así tendrá como máximo de recorrido, yo creo, y empieza como por una fisura así que hace como una S. Son como lajas que no son de una roca excepcional, entonces depende de lo que metas o así, o dónde lo metas, pues puede partir o se puede salir, ¿no? Nunca pensé que esa bóveda alguien la pudiera escalar libre. Estas vías al final el grado era lo de menos, ¿no? Yo lo que buscaba un poco era cerrar el círculo ese que existía. Al final es lo de menos.
la suerte de tener la piedra más virgen. Había muchos sitios por abrir, por descubrir. Nos veían como a locos. También se ve asociaba mucho montaña a tragedia. A nivel familiar, rechazo y preocupación y era difícil. Loco, buah, yo en mi casa no decía que iba a escalar. En mi casa, me voy al monte. Sí, el material lo tenía siempre en el macuto abajo, para que no supieran. Y entonces luego ahí ya metías el saco, la ropa, la comidita. Yo iba mucho solo también. Me he hecho muchas veces la Félix Barrueta de Peñasirios solo, sin cuerda ni nada. Y la Sur del Pájaro también sin cuerda. Me encontré con Marisa Montes y le dije, joder, yo tengo ahí un sitio que le tengo echado el ojo, me gustaría abrir una vía, ¿por qué no te vienes y me aseguras? Claro, ya me piqué mucho. Ya a ver a quién engañaba, engañé al Mangas, que vino a ayudarme a abrir el techo, luego Antonio Ruiz, abrí medio techo, me bajé. Me di cuenta que no tenía material para seguirlo, porque la grieta se ensanchaba mucho. En el metro había unos planos de metro que tenían un perfil de aluminio. Me esperé un día cuando salía, antes de que llegara el metro, con una peseta fui sacando los tornillos, que tenía 2 o 3 tornillos. Y me quedé así apoyado. Y cuando salió todo el mundo del vagón del metro, hice así con el perfil y me fui andando para casa. Y luego lo corté en trozos de 20 o 30 centímetros y con un tornillo, por un lado lo aplastaba y por otro lado lo abría. Y con eso pude abrir el techo. Hice como 4 o 5 de esos. Esos los dejé porque digo, esto no se van a poner a fabricar el taquito. Antes igual pues era una escalada más simple y más de tirar, y ahora piensas más en los volúmenes de la roca, apoyas las rodillas, existen las rodilleras que te permiten progresar. Como que ha ido evolucionando el material también de la escalada y ha permitido poder subir estas líneas. ¿A qué te agarras? Que hay muy poco agarre en la salida. ¿Cómo se puede sujetar así? Me habría gustado verlo.
la Pedriza se centra un poco más en la escalada más tumbada, ¿no? Líneas así de techos o de canto pues han estado como más abandonadas, ¿no? Ya lo vi que había buena grieta y dije, esto algún día alguien se lo da al libre. Es impresionante cómo este hombre evoluciona ahí por la roca. Hay mucho respeto por parte de estos escaladores nuevos hacia los escaladores clásicos y viceversa. Es el material el que manda, es la facultad física de la persona. Y me alegro de que en la técnica la gente vaya superándose y tirando para adelante. Siento un respeto y una admiración tremenda por él. Un círculo que se cierra 43 años después y además con la garantía de que Ignacio había jugado limpio, ¿no? Vencer pasar de un límite o de lo que se considera un límite siempre lleva mucho tiempo. Escalada es superación. No solo quedan vías duras, sino también quedan por liberar muchas vías de todos los grados, de sexto, séptimo grado, que cada uno puede encontrar en su nivel un reto para poder hacer esas vías. ¿Cómo tuvieron la visión de equipar esas vías, o de abrir, mejor dicho, esas vías? Pues que en un momento como ahora pues son las que te motivarían el equiparlas para poder hacerlas, ¿no?